Estás escuchando Koinonia Radio. Estamos de regreso. Koinonia Radio, 14:20 AM. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Francisco, 8 siglos han pasado, tu ideal no ha fracasado, sigue vivo. El Evangelio es para siempre, escogiste un buen camino, el mejor. Se te han dado 2 hermanos que comparten tu camino, es el principio. Hoy se han multiplicado, es regalo para el mundo la fraternidad. La fraternidad es don de Dios, la fraternidad es comunión, la fraternidad es amor que lucha por un mundo mejor. La fraternidad es don de Dios, la fraternidad es comunión, la fraternidad es amor que lucha por un mundo mejor. Siendo tantos, somos uno, un corazón que está unido a Jesucristo. Escucharle es necesario si queremos realizar su voluntad. La humildad y la pobreza, en seguimiento de Cristo, te hace libre y se transforma en alegría el servicio que Él te pide realizar. La fraternidad es don de Dios, la fraternidad es comunión, la fraternidad es amor que lucha por un mundo mejor. La fraternidad
Bienvenidos. Empezamos ahora diferente, ¿verdad? Empezamos con un canto. Y esto en parte para recapitular un poco lo que habíamos estado viendo la semana pasada, que era la fraternidad. El Señor me dio hermanos y el canto lo expresa de una manera muy bien, muy buena. Pues aquí estamos de nuevo. Gracias por estarnos sintonizando, por estarnos escuchando o viendo por ahí en internet. En su programa de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Hoy nos acompaña Maya, el padre Maya, y yo me acompaño solo. Está Maya y yo, vamos a estar con ustedes. ¿Y dónde está el venerable padre Nacho Muro? Nótese, el acento de interrogación. El padre Nacho Muro ya vino de las Europas, pero no pudo venir hoy. Y así es que, bueno, nosotros estamos aquí, dice cuando empieza el programa, dice, con Juan Ignacio Muro, y resulta de que ya tiene quién sabe cuánto que no viene. Brillando por su ausencia, padre vicario provincial, pero aquí estamos como lo hemos estado haciendo los últimos miércoles, acompañándonos en este espacio Francisco, un santo de ayer y hoy, y compartiendo con ustedes la espiritualidad que los frailes hemos construido, porque somos parte de esta familia franciscana durante estos 800 años. Y queremos continuar más bien, con una oración de nuestro Padre Francisco de Asís, la alabanza que se ha de decir a todas horas, que Fray Miguel va a tener el gusto de compartirles. Bueno, y también saludos a los que nos escuchan. Saludos a las amigas de San Francisco, que hace un momentito estuve con ellas ahí compartiéndoles un tema de Santa Clara, y me dijo una de ellas, yo lo voy a ir a escuchar. Pues bueno, saludos afectuosos a todas ustedes y a todos los que nos escuchan también. Un saludo para todos ustedes. Vamos a iniciar, como ya decía el padre Maya, con una oración que compuso nuestro padre San Francisco. Se llama Alabanzas que se han de decir en todas las horas. Santo, santo, santo es el Señor, Dios omnipotente, el que es y el que era y el que ha de venir, y alabémosle y ensalcémoslo por los siglos. Digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la alabanza, la gloria y el honor y la bendición, y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder y la divinidad, la sabiduría y la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición, y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Bendecid al Señor todas las obras del Señor, y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis a Dios, pequeños y grandes, y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Alaben al que es glorioso los cielos y la tierra, y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Y todas las criaturas del cielo y de la tierra, y los de debajo de la tierra y del mar, y las que hay en él, y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, todo bien, sumo bien, bien total, que eres el solo bueno, haz que te restituyamos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición y todos los bienes. Hágase, hágase. Amén. Y pasando a las noticias que ha habido en torno a nuestra orden, recordamos ya algo que ha habido, el sínodo sobre la nueva evangelización. La Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tuvo lugar del 7 al 28 de octubre, ha tenido como tema la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. La primera semana ha sido dedicada a la escucha recíproca. La segunda semana ha llevado a cabo principalmente en pequeños grupos lingüísticos. La tercera semana ha sido mixta. Se alternaron los trabajos en círculos menores y congregaciones generales. En vista de la discusión de las votaciones de los resultados, de las reflexiones de los padres sinodales. Todo el material que se refiere al sínodo está disponible en la página de
www.vatican.va. La Orden de los Hermanos Menores estuvo presente en este sínodo a través de 13 padres sinodales, destacando la presencia de Fray José Rodríguez Carballo, nuestro ministro general. Pasando a otras noticias, estas provenientes de Tierra Santa con el breviario Tierra Santa. Para todos los amantes de lo actual, ya se encuentra disponible la nueva versión para celulares y tabletas Android. Después de un largo periodo de estudio y de trabajo, la nueva versión está lista para ofrecer una contribución cada vez más exacta y útil para aquellos que desean orar viajando y sobre todo para quienes desean permanecer en conexión espiritual con la Tierra Santa. Muchas son las novedades de esta versión: soporte completo en inglés, español, portugués. Ahora se puede descargar los textos de los días siguientes en diferentes idiomas o incluso toda la semana en curso. La versión es compatible con los terminales Android, tanto smartphone como tabletas, así como para la nueva terminal de Amazon Kindle Fire. La aplicación se puede descargar desde Play Store de Google o de Store de Amazon. Por último, el mensaje de nuestro ministro general, portadores del don del Evangelio. En estos últimos años hemos trabajado sobre las prioridades de nuestra vida. Afirmamos la convicción de que entre ellas y la misión evangelizadora tiene que haber una dinámica circular de retroalimentación dentro de la cual se inscriban nuestros proyectos. En esta amplia perspectiva, la evangelización se presenta como el horizonte de todo el camino de conversión del hermano menor y por tanto de la formación permanente. La misión evangelizadora no es simplemente la dimensión externa de nuestra vida. De hecho, la misma vida consagrada bajo la acción del Espíritu Santo, que está en el origen de toda vocación y carisma, se hace misión como lo fue la vida de Jesús. Se nos fue rápido este primer segmento. Continuamos con ustedes a través de este espacio, Francisco, un santo de ayer y hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Si estás en Estados Unidos, puedes hacer tu ofrenda en Bank of America a nombre de A Few Minutes of Prayer in the Home, al número de cuenta 10555-61485. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Moriplus Cápsulas. Algunos usos medicinales de la moringa son: antiinflamatorio, prevención del cáncer, de la diabetes, artritis, Alzheimer, alivio para úlceras gástricas, síntomas de herpes, prevención de colesterol alto y muchos otros beneficios más. Moriplus Cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, y para el resto de la República al 01800-788-7606. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco,
un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Pues hemos concluido las 3 noticias que traíamos de parte de nuestra orden de frailes menores. Continuamos con lo que hemos venido reflexionando sobre estos días, que es el testamento de nuestro Padre San Francisco de Asís. Retomamos 4 versículos del testamento, del 20 al 23, y dice así: y yo trabajaba con mis manos, y quiero trabajar, y quiero firmemente que todos los otros hermanos trabajen en algún oficio compatible con la decencia. Los que no lo saben, que lo aprendan, no por la codicia de recibir la paga del trabajo, sino por el ejemplo y para combatir la ociosidad. Y cuando no nos den la paga del trabajo, recurramos a la mesa del Señor, pidiendo limosna de puerta en puerta. Y el Señor me reveló que dijésemos este saludo: el Señor te dé la paz. Ese es el pasaje del testamento que vamos a meditar, vamos a compartirles a ustedes. Y empieza o inicia diciendo que trabajaba con mis manos y quiero trabajar. Entonces, sobre esta parte vamos a compartir con ustedes nuestra reflexión. Es interesante. Francisco está en sus últimos días ya. El testamento es prácticamente, lo dicta, dicen por aquí los autores, un moribundo, es decir, alguien que ya está en sus últimos momentos y que necesariamente valga el pleonasmo, ¿no? Tiene la necesidad de comunicar a sus hermanos, a sus amigos, a sus compañeros de aventura evangélica, compartirles lo que él siente, lo que piensa, lo que ha vivido. Siente esa necesidad y lo deja aquí plasmado. Entonces dice: yo trabajaba con mis manos y quiero trabajar. Parece ser que era del trabajo manual, se refería. Hay que notar que algunos de los compañeros, sobre todo de la primera hora, pues de Francisco no son letrados, pues, es decir, no tienen preparación, y entonces pues son gente que ha trabajado manualmente, y gente que viene a la orden, entraba ahí en el seguimiento de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el estilo de San Francisco con él, y pues que han trabajado. Entonces dice: hay que continuar trabajando, dice San Francisco. Posteriormente llegarán gente ya más preparada, como clérigos y así, gente que ya está más letrada, pero Francisco diría trabajar con las manos, y esto es interesante porque se trataba de ejercer el oficio que se conocía, pero sobre todo que una de las cosas que debe tener este oficio es que no, pues que contribuye al decoro, dice aquí, que conviene al decoro, es decir, que sea un oficio que sea compatible con la vida religiosa, es decir, pues no trabajar en alguna cosa que vaya en contra del evangelio. Y bueno, yo recuerdo todavía cuando entré a la orden, por allá en el 88 creo, que todavía se mencionaba y había frailes que trabajaban, es decir, que trabajaban el campo, ¿no? Creo que había vacas ahí en San Agustín, en Santa Anita, había vacas, ¿no? ¿A ti te tocó verlas? En San Agustín había un campo, hoy es ya una zona de fraccionamientos, donde pues había cultivo. Todavía en lo que es el eremitorio de Portacheli, allá en el Izote, Nayarit, hay un espacio para el trabajo manual a través del cultivo de las hortalizas. Lo que decía hace un rato Fray Miguel, con el tiempo a la orden van entrando clérigos y letrados, y a tal grado se hace una división tripartita en la orden: los predicadores, los contemplativos y trabajadores. Incluso San Francisco de Asís, en la regla de los eremitorios, habla precisamente de una división de los hermanos que se dedican a la contemplación y los hermanos que tenían que hacerla de madres. Así es la palabra que utiliza San Francisco de Asís, es decir, de aquellos que se iban a dedicar a las labores domésticas para el mantenimiento y sostenimiento de los hermanos que en su momento en el eremitorio se iban a dedicar a la contemplación. Esto
no implicaba que los que se dedican a contemplación, pura contemplación y nada más, no. El mismo Padre San Francisco de Asís en esta regla de los eremitorios habla precisamente que al tiempo se hace el cambio. Los que se dedican a la contemplación en su momento le iban a hacer de madres y estos se iban a dedicar a la contemplación. ¿Para qué? Para que todos trabajaran precisamente con sus manos. Pero ¿cuál es el objetivo de todo esto? Él lo dice claramente aquí en el testamento. Los que no saben que aprendan, no por la codicia de recibir el precio del trabajo, sino aquí está la gran enseñanza de San Francisco de Asís, sino por el ejemplo y para rechazar la ociosidad. Incluso hay un dicho que dice así, que el ocio o la ociosidad es la madre de todos los vicios. No es santo el ocio. No hay santo ocio, sino más bien ocio. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Sí. Y en los vicios están las penas y los pecados. Y es interesante que San Francisco insista sobre el trabajo manual, y los biógrafos no consignan en los escritos, no consignan ningún, fuera de un pasaje en el que parece ser que Francisco en una cuaresma, me parece, estuvo trabajando sobre un vaso de madera, estaba haciendo un vaso de madera para desechar la sociedad enemiga del alma, como él dice. Pero fuera de eso, San Francisco no consigna los biógrafos que se haya puesto a trabajar él. Sin embargo, insiste en que se trabaje. Y solamente cuando no se tenga el dinero suficiente, o sea, es decir, que no se recibe el dinero suficiente para el sostenimiento, se recurra a la mesa del Señor, es decir, a pedir limosna. Pero hay que tomar en cuenta que el trabajo no es la prioridad para Francisco, ¿no? La prioridad es Dios, estar el alma vuelta hacia el Señor, hacia Dios. El trabajo solamente era como decía ya, apuntaba Maya hace un momentito, para desechar la ociosidad enemiga del alma, y también, pero como ejemplo. Eso también es interesante. Incluso en la regla dice que trabajen fiel y devotamente, siempre y cuando no apaguen el espíritu de la santa oración y devoción, a la cual deben estar sujetas todas las cosas. Esto es lo principal. Si Dios está presente en la vida del fraile, pero sobre todo si Dios está presente en la vida de la persona, nunca se va a apagar el espíritu de oración y devoción, pero sobre todo se va a trabajar, como dice San Francisco de Asís, fiel y devotamente, y como él mismo lo dice aquí en el testamento, para dar testimonio, hasta el punto de que si no les dieran el precio del trabajo en cuanto a lo que es por el trabajo que han recibido, pues deben recurrir a la mesa del Señor. Y para Francisco de Asís, la mesa del Señor es precisamente el pedir limosna de puerta en puerta para tener lo necesario para subsistir. Pero el objetivo principal para nuestro Padre Francisco no es la paga que se reciba por el trabajo, sino para dar buen ejemplo ante los demás, en un tiempo en que privaba bastante la ociosidad y sobre todo había mucha gente vagabunda. Y posteriormente, conforme fue avanzando ya la orden, se fue desplazando esto del trabajo. La orientación de los frailes fue más bien hacia el ministerio sacerdotal, ministerio ordenado, y como que fue quedando un poco en el olvido. Decía, de cualquier manera, cuando yo entré, vi por ahí algún fraile que pues se dedicaban se comentaba que tenían vacas, que cultivaban la tierra, y todavía así el trabajo. Pero así como estamos viviendo en estos tiempos, sería un poco complicado trabajar y estar en la orden. Sería un poco complicadón eso. Sin embargo, ahí está el pensamiento de nuestro Padre San Francisco en sus últimos días. Yo trabajaba y quiero que trabajen. Yo estaba recordando qué hacía yo antes de ser fraile. Pues hacía de todo menos portarme bien, ¿verdad? Bueno, no se crean. Era soldador. Yo trabajé algunos años en la soldadura. Y ya ni recuerdo cómo se pone un maneral, cómo soldaba, porque hace muchísimo.
Ahora bien, si nuestro padre dice, bueno, hay que trabajar y el oficio que sabías, ese hay que seguirlo ejerciendo, yo a veces me he puesto a pensar, digo, bueno, y si yo trabajara un poco en eso de la soldadura, pues es complicado, porque aquí nuestro Padre San Francisco no pone el trabajo como un régimen estricto. Es decir, yo me voy a poner a trabajar y entonces al trabajar pues tengo que sujetarme a un horario de trabajo, a ciertas horas que voy a realizar ese trabajo y no voy a faltar porque debo dar también testimonio de puntualidad y de asistencia. Y trabajar fiel y devotamente, pero entonces ya me va a sacar. Hubo hace un tiempo dentro de la iglesia algunos movimientos, no se recuerdan, vaya, que sacerdotes que se ponían a trabajar en fábricas, ¿no? Los famosos sacerdotes obreros, sobre todo esto se dio un poquito allá en Europa, en Francia sobre todo, incluso había una orden que se le llamaba así, los sacerdotes obreros. ¿Cuál es la situación? Ordinariamente nos ven con el hábito o con la sotana, inmediatamente nos clericalizan, incluso a muchos de los hermanos los clericalizan. Lo vivimos la semana de formación permanente en donde vino este hermano sacerdote Armando León Rodríguez de Monterrey, y al momento de estar dándonos las conferencias, pues a los hermanos como Fray Miguel, pues les decía, oiga Padre Miguelón, y no hacía la diferencia en este aspecto, por la cuestión del servicio, entre el hermano de opción laical y el hermano de opción clerical. Por eso a veces cuesta trabajo pues unir el trabajo manual con el de la predicación. Qué rápido se nos va el momento. Continuamos, no se muevan. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la iglesia. El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica, puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación, comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios, hasta el triunfo final del Cordero. Es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María, sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana. Te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía, junto con el Ángelus. Saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al ángel de Dios, para que ella, la humilde sierva, nos bendiga siempre. El Santo Rosario, todos los días en punto de las 12 del mediodía. ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Koinonia Radio, 1420 AM. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Concluimos con esta parte acerca del trabajo precisamente con la finalidad que tenía nuestro Padre, el buen ejemplo y evitar la ociosidad. Lo decía hace un rato, había mucha gente ociosa en ese tiempo y muchas órdenes mendicantes y algunas no parte de la misma iglesia que se dedicaban a la ociosidad. Recordemos que la primera forma de evangelización de los frailes debe ser precisamente el testimonio de vida. Por eso Fray Francisco o San Francisco en su momento con el hermano León lo invitó a predicar, o con aquel novicio que también salió a predicar y simplemente caminaban por las calles. Regresaban, Padre, ¿por qué no predicamos? Hemos predicado a través del testimonio. Y San Francisco quería que el trabajo manual se convirtiera en una forma de predicación precisamente para esto, para el buen ejemplo y evitar precisamente la ociosidad. En la segunda parte del testamento que queremos compartir con ustedes es esa parte que todos conocemos como un saludo franciscano. San Francisco dice: el Señor me reveló
que dijésemos el saludo: el Señor te dé la paz. El saludo de paz que ofrece Francisco no es un mero saludo de cortesía social. Él le da un contenido profundo hasta el punto de convertirlo en símbolo de su mayor deseo y de su dedicación, que es precisamente la pacificación. Hay que notar que los tiempos en los que vive Francisco pues está marcado por guerras y rencores y cosas de esas. El mismo Francisco de Asís tiene una experiencia negativa en cuanto que está en la cárcel, va y cae prisionero en una de esas guerras en las que participó. Y entonces esa visión que tiene Francisco de la paz que era tan importante, entonces por eso dice que el Señor le ha revelado que diga este saludo: el Señor te dé la paz. Y este saludo, hay que notar que Francisco de Asís, como no sé si se fijaron que la oración que hice al principio, que me tocó hacerla a mí al principio del programa, son pasajes del Apocalipsis, algunos pedacitos así y otros del Evangelio así. Francisco es un hombre evangélico, es una persona que tiene mucho contacto con la palabra de Dios. De hecho, para el último segmento ahorita estábamos poniéndonos de acuerdo aquí con Maya que queremos compartirles una especie de lección divina. Cuando empiece el último segmento les vamos a explicar bien. Por lo tanto, Francisco es un hombre evangélico, decía, y este saludo de paz es el mismo saludo con el que saluda nuestro Señor Jesucristo resucitado. El Señor les dé la paz, no tengan miedo, soy yo. El Señor te dé la paz. Entonces, ese va a ser un saludo característico franciscano. De hecho, saludamos paz y bien. Casi a veces las familias religiosas tienen alguna palabra así, ¿no? En especial nosotros saludamos así, paz y bien. Y con ese saludo de paz también que quizá también se fundamente un poco en aquella oración de Aarón, en que aparece en el libro de los Números. El Señor te muestre su rostro, te conceda la paz. Entonces San Francisco de Asís va a saludar así, paz y bien. Era un saludo que en un principio sonaba medio extraño para aquella gente que los oía saludar de esa manera: el Señor te dé la paz, el Señor te conceda la paz. Se les parecía extraño, pero dicen que bueno, sí fue teniendo aceptación entre la gente. Los frailes de primero también, algunos hasta vergüenza les daba decir ese saludo porque no era muy común. Pues lo estaba inventando ahí San Francisco, decía que el Señor se lo había revelado. Y sobre todo si tomamos en cuenta que todos necesitamos de la paz de nuestro Señor en nuestros corazones, para empezar, porque las guerras, ¿dónde inician? No inician en los levantamientos armados, inicia en el corazón del hombre, por rencores, por odios, por diferencias, porque no somos tolerantes, etcétera, etcétera. Y entonces es necesaria la paz hacia adentro, hacia el corazón del hombre. Por eso incluso la entrada en la fraternidad suponía automáticamente que aquella persona que era parte o que quería ser parte de la fraternidad, que era ser fraile, tenía que ponerse al servicio de la paz. En la predicación itinerante del santo tenía un papel importante. Se dice que apenas reunidos unos cuantos hermanos, los envía a predicar la paz por las diversas partes de la tierra. Incluso al retomar lo que decía Fray Miguel, la bendición de Moisés y Aarón, al final precisamente es eso: y el Señor te conceda la paz. Esta paz que desea y predica Francisco no se queda en pura interioridad, en solamente yo sentir bonito, sentir que tengo paz en mi corazón, paz en mi vida, paz dentro de mí. Dice que la finalidad principal del sermón que oyó a Francisco en Bolonia, Tomás de Spalato, era el servicio a la paz. Todas sus palabras estaban encaminadas a extinguir las enemistades y reformar la alianza de la paz. Era precisamente a promover que verdaderamente se diera una pacificación entre las personas. Que yo me peleaba con Fray Miguelón, que nunca ha sucedido, esperemos que nunca suceda tampoco. No, jamás mente. El asunto era, y el papel de Francisco de Asís es que yo no guardara el rencor ni viceversa,
sino que hubiera una pacificación entre nuestras personas, es decir, que no hubiera rencor entre nosotros y que nos siguiéramos llevando bien. Vuelvo a decir, esta paz que desea y predica Francisco no es pura interioridad, es realidad en la relación entre las personas. Dentro de este clima pacificador de Francisco, podemos colocarlo en aquella estrofa del Cántico de las Criaturas. ¿Cuál fue el motivo de la composición de esta estrofa en el Cántico de las Criaturas? Pues precisamente porque había unas desavenencias entre dos personas y dos personajes importantes de su época, entre el obispo y el podesta de Asís. El podesta de Asís, podríamos decir lo que es hoy el alcalde, el presidente municipal. El obispo y el podesta no se llevaban bien, se la llevaban peleando, a tal grado que quienes vieron la película de Hermano Sol, Hermana Luna, pues el obispo sale molesto porque el podesta, el alcalde, no pudo solucionar el conflicto que Francisco tenía con su papá, y para que quitarse de problemas se lo mandó al obispo. Y este molesto pues sale para ver de qué se trataba. Parecía que este problema iba a estar ahí difícil entre ellos, pero San Francisco ayuda a que se logre la paz en la relación entre el podesta y el obispo Guido, el obispo de Asís, una paz que se hace realidad. El texto interpreta el perdón por amor de Dios como una alabanza al Creador, perdón que no es fácil, sobre todo cuando se ha sido perseguido o maltratado hasta contraer enfermedades. ¿Cuál es el motivo del perdón? ¿Cuál es el motivo de la paz? San Francisco dice claramente: el amor a Dios. Y lo dice así en el Cántico de las Criaturas: aquellos que la aceptan con paz y no odian sino perdonan, son dichosos porque Dios está en ellos. Loado seas mi Señor por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y traición. Bienaventurados aquellos que la soporten en paz, porque por ti, Altísimo, coronados serán. Así es muy interesante lo que dice San Francisco con respecto del perdón y la paz. Cuando hay un roce entre dos personas, si una ofendió a la otra, ordinariamente uno piensa, pues a mí me ofendieron, tiene que venir a pedirme perdón a mí porque yo soy el ofendido. Pero para Francisco no. Francisco dice que el ofendido tiene que ir a buscar también al que lo ofendió. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que en el fondo las dos personas están heridas, tanto está herido el ofensor como el ofendido. Entonces cuando yo, ofendido, busco a mi ofensor para pedirle perdón, cosa que debiera hacer el otro, no es que yo le esté pidiendo perdón, sino que yo lo estoy llevando a la sanación interior a él, le voy a ayudar. Claro, eso significa para mí un mayor esfuerzo, puesto que yo soy el ofendido. Sin embargo, en virtud de la paz, en virtud de que es necesaria la armonía entre las personas, entre los seres humanos, entre nosotros, es necesario buscar el perdón. Les comparto una anécdota. Cuando yo estaba en el noviciado, dicen que una vez iban los frailes formados en las dos filas a comulgar, y entonces el padre dijo: el cuerpo de Cristo, y el fraile se quedó así viendo nomás. Entonces, y el padre pues esperando que dijera amén y abría la boca, ¿no? Pues para depositarlo, y el fraile volteó a ver a su izquierda, y el que estaba en la otra fila estaban peleados. Y entonces allí en ese ratito le dijo: ¿me perdonas? Y el otro, pues, oigan, al padre aquí con el cuerpo de Cristo esperando, y el otro, pues sí, le perdonó. Pero es interesante eso, ¿no? Hay que buscar la paz interior, y la paz interior a veces se nos va por algunos roces ordinarios, pero hay que buscar entonces la solución, es decir, buscar al ofendido o al ofensor, porque las dos personas están heridas. Y no se vaya, ya nomás nos queda el último espacio para compartir con ustedes. En un momento regresamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión,
del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la iglesia. Cuando el gobierno ve a un ecologista jugarse la vida por un huevo de halcón, ve en él un héroe. Y cuando ve a un provida en la puerta de una clínica abortista, ve en él a un fanático. ¿Esto les parece lógico? Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Seguimos escuchando al titular de este programa, Fray Juan Ignacio Muro Arechiga, que desde hace algunos miércoles nos tiene solos, tristes y abandonados, pero aquí estamos. Recuerden, nos pueden mandar sus mensajes o sus peticiones, sus saludos, aquí en Tijuana 622-8962, desde Estados Unidos, área 866-228-4305, o nacional 01800-788-7606. Este último espacio queremos compartir con ustedes algo que es tradicional en nosotros los frailes y que se ha hecho común en la iglesia, la Lección Divina. Hoy queremos hacerla en 4 partes, sus 4 partes: una oración inicial, lectura del texto del Evangelio del próximo domingo, una pequeña reflexión sobre la misma y concluir también con un momento de oración. Empezamos pues nuestra lección poniéndonos en manos de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que has enviado a tu Santo Espíritu para que a través de él penetremos en la profundidad de tu palabra, te pedimos que en esta noche lo envíes sobre todos y cada uno de nosotros, para que al reflexionar sobre tu Evangelio, palabra de vida eterna, podamos penetrar en sus misterios y hacerlo vida en cada uno de nosotros, a ejemplo del Padre Francisco. Amén. Amén. Pasamos a la segunda parte, que es el texto del Evangelio. Hago lectura de él. Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes, recibir reverencia en las calles, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasamos a un tercer momento, que sería compartir una pequeña reflexión sobre este texto del Evangelio que acabamos de escuchar, que nos hará Fray Miguel. Bueno, entonces pues me tocó a mí. Solamente quiero decir algo antes. Fíjense que esto de la Lección Divina, pues ya es muy antigua, la practicaban los monjes, pero nosotros hemos querido dejar este último segmento así de una manera bíblica, pues, o sea, que hablemos de la Biblia. Y qué mejor que abordemos la Sagrada Escritura desde la oración, no solamente desde lo que es histórico o lo que pasó, lo que quiere es lo teológico, sino palabra de Dios que nos invita a orar. Este pasaje de la viuda pobre que da desde su pobreza es muy interesante. Porque aquí podríamos, pues de hecho lo dice el Evangelio, los ricos daban mucho porque pues tenían, claro, por supuesto, tenían, y de ahí de esa abundancia que tenían daban.
pero entonces la viuda da solamente da poco dinero, ciertamente, pero es todo lo que tiene. Es decir, no, Señor, no te doy no te lo doy todo, digo, te doy nada más una partecita, pero no, la viuda da todo lo que tiene. Maya me hizo favor de sacar por ahí una reflexión de ahí del internet, y de todas las cosas que dice me gustó mucho una, se las voy a leer. Dice: caminaban dos peregrinos por el desierto, y en medio del sofocante calor uno de ellos, habiendo quedado sin agua, le pidió al otro, que también la necesitaba para seguir caminando, le pidió su cantimplora. Cuando llegaron al final de su peregrinación, el primero le dijo al segundo: dame por favor esa fuerza interior que te ha empujado a darme el agua que tú necesitabas. Este es, yo pienso, el mejor ejemplo que podríamos implementar para poder entender qué es lo que dice el Evangelio. Esta persona tenía sed, iba por el desierto, iban los dos por el desierto, cada quien llevaba su porción de agua, pero al primero se le había terminado ya, el otro todavía tenía agua, pero era para él. Ahora le dice: ¿me das por favor de tu agua? Pues le da. Entonces eso implica dar de lo que yo estoy necesitando fuertemente. Oiga, van por el desierto, hace mucho calor, están sude y sude, hay un peligro de deshidratación, etcétera. Y por eso al final, cuando ha compartido con él su agua, al final este hombre le dice: dame por favor esa fuerza interior que te empujó a darme el agua que tú necesitabas. La viuda del Evangelio da lo que tiene para vivir, y por eso es meritorio. No es tanto en la cantidad que da, de hecho es ínfima, es poquito, muy poquito dinero el que da, unas moneditas, dice el Evangelio, de muy poco valor, pero dio lo que tenía. Alguien me decía en una ocasión: oye, Dios no nos pide mucho, Dios nos pide todo. Es decir, entrégate tú completamente, entrégate en aquello que te hace falta aún, y precisamente cuando lo das todo, sin ningún interés, sin ver lo que está haciendo tu mano ahí poniendo, sin cuantificarlo, sin llevar cuenta de cuántas veces, Señor, me he portado bien, y mira, me estoy aguantando, y mira, o doy esto, o doy lo otro, te doy todo mi tiempo, todo mi ser, no, sin tenerlo en cuenta, sin voltear a ver lo que está haciendo la mano izquierda, la mano derecha, o sea, entregarse completamente. Eso es lo que pide el Señor, y lo que nos pide en este Evangelio, pues, que vamos a escuchar el domingo. Les decía que la Lectio Divina es algo que se ha implementado en la orden desde hace mucho tiempo, y es algo que nosotros seguido compartimos con la gente que nos rodea, y bueno, este es solamente un espacio pequeño, así es que debiera hacerse con más calma. O sea, si usted está en su hogar ahí escuchándonos, agarre el Evangelio, rece al iniciar, haga una reflexión, léalo otra vez, y eso va a ser la lección. Entonces le va a ayudar a hacer oración. Actualizando simplemente, ¿qué nos hace falta hoy? ¿Qué no tenemos? Entonces, no tengo tiempo. ¿Por qué no, de ese tiempo que no tienes, escucha a tus hijos y dialoga con tu familia? ¿Qué no tenemos? Amor. Nunca el mundo ha estado tan lleno de todo como escaso de amor. ¿Por qué no compartir un poco de amor con tu familia? Y humildad, que es lo que brilla por su ausencia en todos y cada uno de nosotros. Concluimos con esta oración. Te daré de lo poco, Señor, de mi tiempo para anunciar el Evangelio, y así muchos de los que me rodean encuentren en ti su tesoro y su horizonte. Te daré de lo poco, Señor, mi oración a veces rápida, egoísta, mercantilista y sustentada en un te doy para que me des. Te daré de lo poco, Señor, sin juzgar quien echa o hace más, sin enjuiciar a quien pone menos, volviéndome hacia mí y preguntándome: ¿te has dado a ti mismo? ¿Has dado algo de lo que te cuesta? ¿Has elegido el camino fácil y barato? Te daré de lo poco, Señor, siendo espléndido sin ser tacaño. Te daré de lo poco, Señor,
sabiendo que tus ojos, Señor, miran mis acciones y mi empeño. Te daré de lo poco, Señor, porque darte de lo que no tengo es ofrecerte el todo en lo que yo me sostengo. Amén. Agradecemos a cada uno de ustedes el haber compartido y estado con nosotros durante este tiempo en que tenemos este espacio aquí en Coinonía Radio. Francisco de Asís, un santo de ayer y hoy. Hoy compartimos nuevamente con ustedes Fray Miguel Díaz Puente y servidor Fray Luis Manuel Maya Rodríguez. Agradecemos a Johnny en controles allí en la cabina y que cada 8 días nos acompañe durante estos momentos. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y les conceda su paz. Que los bendiga hoy el Señor, hoy y siempre. Amén. Amén. Nos vemos el próximo miércoles. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad. Estás escuchando Coinonía Media, no le cambies, enseguida volvemos.